rápido porque tengo poco tiempo. Lo que quiero trasladaros es, además de todas las firmas que han aparecido que son extranjeras, Last Human ha desarrollado, y es uno de los pocos en nuestro país que ha desarrollado motores de realidad aumentada con diferentes alcances, con diferentes tecnologías que os voy a mostrar. La hemos aplicado prácticamente a todos los campos que veis ahí, en publicidad de marketing, en educación, que es lo que nos interesa hoy, en cultura, en medicina, en militares no, en arquitectura y navegación y entretenimiento. Hay diferentes tipos de motores de realidad aumentada, ¿vale? Ahí he puesto un poquito ahora mismo la clasificación. Tenemos de marcas híbridas, algunas son patentes nuestras, tecnologías flash, markerless, usando cascos, con tecnología móviles y con la organización que se ha hablado aquí. Lo que habéis visto de marcas, con diferentes marcas, vemos la representación de modelos 3D, con nombres, podemos interactuar con ellos. Allí vemos un tipo de tecnología en la que tengo diferentes marcas que cuando las junto me produce la tercera, representa un tercer objeto 3D. Puedo hacer este tipo de cosas. Tenemos otra tecnología que es básicamente lo mismo, pero abro un navegador web, desde la página web enseño la marca y visualizo directamente. La otra tenía que descargarla. No voy a parar aquí. Hay otro tipo de tecnologías en las que vemos aquí unos marcadores híbridos. Luego a la tarde en el taller estarán todas las tecnologías y podréis verlas más detalladamente. Pero estos son unos marcadores en los cuales tenemos unos botones que cuando los pulsionamos pues pasan cosas, hacen zoom, giran, etc. Otra tecnología muy interesante es markerless. Esto es, ya no uso ninguna marca. Esto puede ser la marca directamente, o sea que una fotografía, cualquier cosa que nosotros definamos puede ser la marca, ¿vale? Porque muchas veces nos quedan feas las marcas y demás. Es un punto. Utilizamos una marca que es una foto a la cual hemos metido una serie de botones que cuando tapamos lanzamos eso. Continúo. Hemos utilizado, y de hecho el origen de nuestros motores de realidad aumentada vienen del uso de la realidad aumentada para el tratamiento de fobias, animales pequeños, cucarachas, arañas, etc. Inicialmente usábamos AR-Toolkit, pero estaba muy limitado y fue lo que nos hizo desarrollar nuestros propios motores. En este sentido, hemos hecho temas de formación para mantenimientos de motores con mecánicos en Airborne, en Aeroméxico también. Colaboramos con el Tecnológico de Monterrey para este tipo de cosas y es otra línea de aplicación. Yendo a los dispositivos móviles, pues tanto para Android como para iPhone, hay tecnología de realidad aumentada en la que reconoce marcas y representa objetos 3D como reconocimientos de formas y de objetos que complementan la geolocalización. Estoy delante de la Sagrada Familia, yo tengo reconocida la Sagrada Familia, me la va a reconocer no solamente por cuestión de objetos, sino porque reconoce la propia forma del monumento. Quería contaros muy rápidamente es lo que nos compete en temas de educación. Como comentaba esta mañana Raúl Reynoso, en nuestro instituto hemos dedicado una tesis doctoral que ha dado lugar a libros, en este caso de dibujo técnico que también podréis ver luego. Desarrollamos una cosa de educación en Valencia, el proyecto LARICA 3, que irá destinado para niños de primaria, para 8 o 9 años, en la asignatura de conocimiento al medio, luego los leeré.
Con colegios privados también hemos trabajado, nos comentaba con mecánicos. Hemos ido a hacer en el Palau de la Música de Valencia conciertos en tiempo real, haciendo que aparecieran animales, en este caso el personal de los animales, conforme iba dando los diferentes cortes del concierto. En editoriales hemos trabajado, las editoriales también pues, cada día están más inquietas con todas las tecnologías, pues hemos trabajado con Magnilla, hemos trabajado con Santillana, ahora mismo con SN Editores, Pearson, etc. Hemos creado este primer portal, nosotros no queremos ser editorial, pero incentivando un poco la inclusión de la tecnología en libros, hemos creado AR-Books donde se irán incorporando libros, ahora mismo hay uno de dibujo técnico, pero en breve habrá uno de anatomía del pie y cirugía, habrán diferentes libros. Los valores diferenciales y vuelvo a insistir en lo que decía en el arranque, es tecnología nuestra. No tenemos nada que envidiar igual con lo que hay de fuera, con todo el respeto del mundo. Llevamos muchísimos años desarrollando. Como es nuestra, la podemos adecuar a cualquier sistema operativo y es nuestro afán el seguir investigando, desarrollando y proponiendo nuevas cosas. Un poco enlazando con lo que decía antes, yo creo que es el momento. Yo quería hoy poner a disposición vuestra nuestros motores. Es decir, pues está bien estar Red Bull, está cualquiera de todos estos, pero nosotros ahora mismo estamos construyendo un portal de realidad aumentada donde estarán todos los trabajos, estarán todos los motores y para personal docente, para colegios, vamos a dejar que libremente lo bajéis y si os apetece hacer cosas, las podáis hacer. Que sea un punto de encuentro también, donde podáis discutir, podréis consultar, podréis hacer lo que queráis. Os puedo ir dando datos para seguir, todavía no tenemos el dominio claro, porque estamos diciendo los nombres, en cualquiera de estos sitios, a través de la asociación especial, y un poquito yo quería hacer eso también un reconocimiento a Raúl Reynoso, que es un defensor acérrimo de la realidad aumentada y un poco por ti va en esta primera jornada en que hagamos esto que yo creo que puede ser muy interesante. Quería enseñaros una aplicación, pero creo que la tarde será más interesante para que juguéis y la toquéis. Y sí que me interesaba mucho que hay una persona que he conocido ya aquí, que venía ya por un sitio y yo por otro, y no sabía que estaba aquí, y es Antonia Cascales, que es jefa de estudios del Colegio Virgen de los Desamparados de Orihuela y que con una evolución, digamos, de la Revista 3 se hizo una serie de experimento científico, estudio en su colegio con niños de preescolar, y ya que está ella aquí, qué mejor que lo cuente ella que las impresiones directamente. Yo ya termino, muchísimas gracias y paso la palabra.